Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, nos encuentra este sábado recorriendo una vez más un escenario eh, que no nos cansamos de describir porque me parece que nombra el tiempo que vivimos y es lo que necesitamos transformar, ¿no? Eh, con mayor visibilidad aparece y entonces siento que con mayor presencia hace falta que los ciudadanos aparezcamos en todo este panorama que incluye el ataque a los periodistas, ahora se volvió a repetir el ataque a la educación, a la salud, al trabajo, al Estado en general, y en paralelo la exhibición de liderazgos estrafalarios, ¿no? Un muestrario de impunidades que va como en paralelo. Y también eso es índice de las estructuras que se van desvaneciendo, esas estructuras que conocíamos, ¿no? Las estructuras políticas son representativas hoy. ¿De qué? ¿Por qué resultan expulsivas? Porque las personas para marchar, sí, convoquémosla, pero no para intervenir en las decisiones de las estructuras políticas, al menos de las más conocidas. Entonces, este tiempo de tanta incertidumbre, que por otro lado requiere que nos ocupemos de cada vez mayores variables para lograr la vida sostenible, la vida que conecte con todos los reinos de vida, nos exige repensar y empezar a actuar. Así que convidamos hoy a Ricardo Forster, que es un reconocido filósofo, ensayista argentino, docente, y tiene una mirada que generalmente nos ayuda a pensar. Lo hemos entrevistado otras veces en el programa. Así que te saludo, Ricardo, y bueno, quisiera una primera impresión de lo que sentís. Estamos viviendo no solo en la Argentina, sino en la región, un poco en relación a estas cosas que venía comentando. Hola, buen día. Bueno, Buen día. adelantaste ya la descripción que comparto. Estamos en un momento muy oscuro, muy perverso también, donde el poder actúa de una manera desenmascarada, arruinándole la vida a los más débiles de la sociedad, destruyendo también en parte o queriendo destruir en parte el futuro a través de la mutilación del presupuesto educativo en ciencia y tecnología, ni hablar en salud. Se acaba de conocer que el presupuesto en salud fue recortado no sé cuántas decenas de miles de millones de pesos, que golpea directamente a los tratamientos oncológicos, entre otras cosas, ¿no? También, por otro lado, estamos siendo testigos de un industricidio eh, a la altura y quizás hasta más profundo que el que hizo en su momento Martínez de Oz, o incluso el que hizo Cavallo con la convertibilidad. Quiero decir, la Argentina ha sido un país que se caracterizó, sobre todo a lo largo del siglo XX, desde los años 30 en adelante, por desarrollar en América Latina y de punta industrias que incorporaron el ingenio argentino, la formación y la capacitación de los trabajadores y trabajadoras, en casi todas las áreas, desde industria pesada hasta industria liviana. Todo eso hoy está siendo en gran medida desmantelado. Aparte vemos que el gobierno avanza también sobre agencias claves del Estado, como el INTI. Fíjense que sin el INTI, o echando a gran parte del personal del INTI, lo que está en riesgo es la vida cotidiana de cada uno de nosotros, los alimentos que comemos, las sustancias medicamentosas, lo que se ocurra, eh, las tecnologías, su impacto sobre los cuerpos. El INTI en realidad lo que hace es tratar de garantizarle a la sociedad que los productos que llegan a la vida cotidiana
no vayan a ser portadores de un mal destructivo, ¿no? Sabemos que hay alimentos que vienen con sustancias que están prohibidas. Bueno, si no está el INTI, no hay posibilidad ahora de analizarlo. El INTA, yo no entiendo a los muchachos estos entre comillas, el campo, que se han dedicado siempre a defender sus intereses, y el INTA es probablemente una de las instituciones más virtuosas del Estado Nacional, que garantizó a una parte fundamental de la economía argentina, como es la producción agropecuaria, técnicos de excelencia, asesoramientos, estaciones de experimentación, mil cosas. Bueno, eso también está siendo desmantelado, está siendo desmantelada la cultura, el Inca, la industria cinematográfica. Sé que, por ejemplo, los profesores y los estudiantes de la Escuela Nacional de Cine, que es un orgullo nacional, que ha sacado directores increíbles, hoy están en paro por tiempo indeterminado porque el presupuesto es cero prácticamente, los sueldos son horribles, y algo que yo conozco bien, el mundo universitario, 40 años de haber enseñado en la Universidad Pública Argentina, por conocer casi todas las universidades del país, hoy estamos de nuevo en una regresión brutal, pero que incluye también, de nuevo, poner en riesgo que toda esa tremenda, tremenda inversión que la sociedad hace en la formación de profesionales de todas las áreas, hoy está en riesgo, porque los que se reciben, si tienen alguna chance, buscan en el exterior seguir sus carreras para tener una vida que más o menos les permita vivir con los sueldos que ganan. Entonces, todo esto está dentro de un proyecto. Esto es un experimento cruel, es un experimento que quiere hacer de la Argentina un país que olvide absolutamente su historia de derechos sociales, su historia de derechos humanos, que olvide la idea de un país integrado en la diversidad, porque la democracia es no que todos seamos iguales en términos de lo que pensamos, sino que en la diversidad se pueda gestar la creación de una conversación pública más rica. Este gobierno ha destruido el lenguaje público, y hoy es un lenguaje soez, cloacal, enfermizo, cargado de insulto y de violencia. Lo vemos cotidianamente con los periodistas, ¿no? Se agarra con todos, ya no es que se agarra con los periodistas que se supone que son populistas, cucas o qué sé yo, sino que incluso toca a esos periodistas que eran intocables de la Nación Más, del Clarín, de donde era, y los acusa de cualquier cosa. Entonces me parece que estamos en un momento, el diagnóstico ya está hecho, son extremas derechas que en el caso argentino le incorporan una dimensión fanáticamente ultra neoliberal, porque este es un gobierno que en realidad lo que hace es, lo dijo Milei, acá nadie puede hacerse el distraído, soy el topo infiltrado en el Estado para destruirlo. Y yo quiero decirle algo a la persona que está escuchando y que pensó que el Estado no sirve para nada. Sin Estado no hay garantía de salud, de educación, de rutas seguras, vialidad nacional y la inversión pública están en cero. Es decir, en la Argentina no se construye obra pública y eso implica un retroceso descomunal. Bueno, todo eso que estamos viviendo requiere que una parte de la ciudadanía se exprese como lo hizo el otro día en la multitudinaria marcha o marchas, porque fue en todo el país, en defensa de la universidad pública, que logre construir una oposición genuina, que sea portadora de ideas nuevas, que le ofrezca a la sociedad también otro tipo de perspectiva del presente y del futuro. Porque la verdad es que imaginar solamente la continuidad de un gobierno de esta naturaleza es algo del orden de lo catastrófico y de lo trágico, así, sin medias Sí, tintas. Ricardo, ¿No? lo que aparece también es una especie de simplificación, que ya lo hemos vivido en alguna parte de la historia, entre Sí. buenos y malos, ¿no? Entre buenos y No, malos, sin distinguir por qué algunos son buenos y otros son malos acabadamente, sino también con un trazo muy grueso. Por eso quería preguntarte, ¿cuál crees que es el ámbito deseable para darnos conversaciones de encuentro, teniendo en cuenta que también la oposición, también quienes ejercemos el periodismo, necesitamos revisar cómo estamos haciendo las cosas en el siglo XXI? Este no, fenómeno no aparece de un repollo, ¿viste? no, En por en supuesto. Israel un ministro celebra su cumpleaños
con una horca. Israel, que tanto sufrió su pueblo, desconociendo la Es compasión que la humanidad les ha venido brindando por aquellos horrores, ahora repite la historia. Es decir, estamos en un momento clave para poder conectar, para poder encontrarnos desde ese lugar. ¿Cuál es ese es un, lugar? ¿Cuáles son esas conversaciones y ese a ver, lenguaje? es un momento parteaguas. Yo eh, acabo de entregar un libro que saldrá en julio, que se llama Entre dos siglos, cartografía de un tiempo de crisis. Intento de alguna manera en este libro Mm, dar esta actualidad jugando en espejo con ese siglo tan tumultuoso, tan tremendo, tan terrible, pero también tan cargado de oportunidades como fue el siglo XX, que fue mi siglo, así por es. otro lado. Si yo me siento en un siglo, me siento en el siglo XX, pero a su vez el siglo XXI viene cargado de novedades y viene también cargado de transformaciones que inciden directamente en la subjetividad, en la sensibilidad, en el lenguaje, en la Eso. memoria, en nuestro modo de Mm, pensar. Las tecnologías digitales expandidas, sobre todo a partir de la pandemia, pero desde antes de una manera exponencial, están transformando a las personas, están rompiendo los códigos de la sociabilidad, están generando nuevas formas de soledad, de aislamiento y también algo también perturbador, están generando pensamientos binarios porque las estructuras mm, algorítmicas se ordenan a partir de formas matemáticas binarias. Eso implica que lo que parece ser portador supuestamente una mayor información, porque ahora la gente piensa que porque tiene un celular, ese celular lo conecta con el universo y ahora se siente portador de una sabiduría de nuevo tipo. Bueno, eso es una enorme mentira, eso es un enorme blef. Estamos cada vez más desinformados, cada vez la información que recibimos viene más sucia, cada vez mm. que ejercemos por cuenta propia nuestra relación con el celular, vamos entregando partes de nuestra intimidad, de nuestra privacidad, y también cada vez que buscamos responder algo que olvidamos, y que eso es continuo a través de un algoritmo, a través de la inteligencia artificial, vamos desnutriendo a nuestras propias neuronas de ese arte fabuloso que es el arte de la memoria. Con esto quiero decir que la escena es compleja, que está definiendo otro tipo de humanidad y que hay una lucha por reconstruir, vamos a llamarlo de esta manera, la vida analógica en parte. ¿A qué llamo la vida analógica? Las conversaciones no a través del Zoom, a través de la mediación tecnológica exclusivamente, sino esas conversaciones eh, entre las personas, en la materialidad de la vida, en las calles, en los bares, en las universidades, en los trabajos, encuentros, encuentros que no estén puramente capturados y mediados por la tecnología que también sabemos que monetiza todo lo que pasa Mm. por ella. Entonces, es un Insinúas, desafío que Ricardo, la insinúas, política Ricardo, tiene. que estamos ¿Cómo? frente a que digo, si estás insinuando que estamos frente a una escala diferente, yo siento, Mm. escuchándote y también por algunas otras reflexiones y demás, que quizá haga falta movernos a una escala diferente, porque vos citaste la marcha, más temprano también la citamos, que fue multitudinaria, pero todas y todos sabemos que eso en este panorama que acabas de describir No no alcanza, va a mover la aguja, no alcanza. exactamente. Entonces, Tienen que quizá pasar esas, otras cosas. claro, esas conversaciones más cuerpo a cuerpo que vos estás proponiendo ahora, replicadas hasta el infinito y más allá, quizá eso ¿Eh? constituya el nuevo cambio, No, el nuevo hacer, el probablemente. nuevo nosotros. No, probablemente. Yo, a ver, hay días que me despierto con una carga de pesimismo muy Ajá, fuerte. claro, Basta ver sí. lo que está pasando a nivel del orden internacional, que una Ah, figura esperpéntica como la de Trump, que es un Milei elevado a la enésima potencia, que aparte es el mm, presidente todavía de la mayor potencia del mundo, mm. juegue del modo como juega a la guerra y también a los improperios, al uso también brutal del lenguaje, y que frente a su par chino ponga en evidencia que es un personaje horrible, mientras Xi Jinping es un hombre moderado, respetuoso, que puede abrir una conversación, independientemente después si a uno le gusta más, menos, Sí, lo que China hace con su propia historia. China es un ejemplo en términos de lo que podría ser reconstruir un orden internacional a partir de la multilateralidad, la conversación, la aceptación de las diferencias, etcétera, etcétera. Bueno, estamos en un momento de decadencia.
Cuando los imperios entran en decadencia, las cosas que pasan muy complejas. Recordemos un solo ejemplo para que la gente entienda, ¿no? El Imperio Británico entró al siglo XX siendo un imperio colosal. Estaba en todo el planeta. Uno decía el Imperio Británico y pensaba en la India, pensaba en China, pensaba también en África, pensaba en las rutas marítimas, pensaba en un imperio colosal, industrial, etcétera, etcétera. Al entrar a la Primera Guerra Mundial y al salir de la Primera Guerra Mundial, salió completamente debilitado y ya en estado de dejar de ser el imperio. Y fue sobrepasado inmediatamente al correr de los años por el nuevo imperio que fue los Estados Unidos. Y seguramente cualquier ciudadano de principios del siglo XX que le hubieran dicho, mirá que en 10 años más el imperio británico va a colapsar, después de la Primera Guerra Mundial va a quedar, pero destrozado, te hubieran mirado como Sí, demente. Algo parecido pasa en la actualidad. Es muy difícil sí, imaginar que un imperio como el estadounidense, que ha recorrido gran parte de nuestras vidas, que tiene un poder tecnológico y militar y económico impresionante, hoy esté atravesando su fase decadente y esté enfrentado a otro proyecto que habrá que ver cómo se despliega, aunque algunas señales ya nos está dando, que no es solo el imperio chino, digamos, ¿no? Sino que es otro modo de establecer relaciones sí. internacionales. Y de todos Entonces, modos, frente a eso, ahí Ricardo, creo que también hay que incluir a las periferias. Yo no dejaría de lado lógico, todo el lógico, potencial de los países que habitamos. La región necesita revitalizarse, necesitamos una nueva organización que surja desde este nosotros, que no está siendo nombrado, me parece, en toda esta no está historia como claro. sujeto político, Claro, ¿no? pensemos que un proyecto virtuoso en su momento, con sus defectos, como fue el Mercosur, que fue el primer proyecto de Sí, retorno de la democracia, el acuerdo entre pensaba en eso. Alfonsín y Sarney, entre Brasil y Sí, Argentina, que incluyó después a Uruguay y a Bolivia en primera instancia, era una idea y un proyecto importante, lo mismo que lo fue en su momento la UNASUR. Sin embargo, está claro que algo sigue sucediendo en América Latina, en América del Sur en mm, particular, que hace muy difícil los proyectos compartidos, incluso en momentos en los que supuestamente los principales liderazgos tenían acuerdos políticos bastante significativos, los avances eran también relativos. Estaba el proyecto del famoso Banco del Sur, que tenía que ser sí. liderado obviamente por la principal economía, que es la brasilera, y eso no sucedió. Culturalmente todavía estamos muy lejos de ser una región que hace confluir las creaciones culturales, científicas, educativas como región, y en general seguimos mirando la realidad a través de ojos europeos o estadounidenses o Sí, ahora de tecnología. bueno, Todo ahí eso está una también de las claves. importa. Fíjate que los bienes, los llamados bienes naturales, siguen Sí, siendo considerados por la economía tradicional como externalidades, no tienen valor. Estamos hablando del mm, agua, de la sí, fertilidad de la tierra, del paisaje, de lo básico para la vida. Entonces yo creo que sí. ahí hace falta una mirada diferente que nos conecte con el resto de los reinos de vida, ¿no? No, bueno, yo creo que una de las características de esta época, que ya viene también del siglo XX, es el gran debate en torno al vínculo con la naturaleza, la cuestión Mm, ecológica, la crisis ambiental, la sensación de estar llevando al planeta a un colapso. Todo eso también implica que revisemos profundamente hacia dónde queremos ir, pero si vos tenés un orden internacional completamente estallado, en un sálvese quien pueda y en mm. narcisismos políticos brutales, es muy difícil poner en debate público y generar las condiciones para al menos retrasar el reloj de la catástrofe ecológica. Estados Unidos tiene un papel absolutamente predominante porque es la economía que más energía Mm. y manera la Pero que más Ricardo, incidencia si lo tiene. pensamos como un proceso, Ricardo, si lo pensamos como un proceso en decadencia, como bien mencionás, bueno, un proceso de esa naturaleza requiere un estadio que es el del dolor, el del sufrimiento y de los múltiples duelos. Quizá vamos hacia eso. Bueno, Yo creo que no vamos a evitar ese sufrimiento, ese dolor y bueno, una aquí hay violencia que va a sobrevenir mañana o pasado. bueno, ese es el peligro, porque frente a la crisis del sistema democrático y de las formas de representación política, en Occidente al menos vuelven a aparecer
discursos que llamamos de extrema derecha, neofascistas, derechas radicalizadas, o como queramos ponerle de nombre, que vuelven a colocar sobre la sociedad temas que parecían saldados, que imaginábamos que ya alguien no podía pronunciarlos públicamente y no ser puesto en cuestión. Hoy nuevas formas de racismo, de misoginia, de patriarcalismo, de racismo estructural, vuelven a aparecer como si nada, nuevos discursos de violencia, una nueva relación en donde la sociedad cada vez aparece más fragmentada, en islas, una élite económico-financiera, tecnológica, como no existió jamás en el planeta, y que el 0,1% controla una riqueza que es inimaginable. Entonces todo eso nos está desafiando a inventar de nuevo. Yo no sé cuál es porque ese camino lo tiene que recorrer un conjunto. Si la historia no se mueve, decía León Rosiccia, el pensamiento se queda quieto. Claro, No es que el pensamiento se anticipa. No. Hegel decía que la filosofía levanta vuelo a las horas del atardecer. ¿Qué quiere decir con eso? Que la filosofía no se adelanta al movimiento de la historia. Cuando la historia se mueve, la piensa y busca los caminos para que esa historia se despliegue. Bueno, estamos en un momento en donde pareciera que las cosas en un punto se mueven a una velocidad tal que no entendemos hacia dónde van, y por eso aparecen las distopías, y por otro lado, estamos necesitados de pensar y de articular un lenguaje que logre desentrañar lo que está sucediendo, pues ya, porque lo que está sucediendo, la verdad que hay libros importantes, hay autores muy significativos que están analizando con mucha inteligencia y audacia este tiempo. Lo que necesitamos es que la propia realidad material, y ahí incluyo los cuerpos que se encuentran, bueno, se empiecen a expresar y se empiecen a mover y empiecen a enfrentarse a esta suerte de abstracción generalizada que está articulada en torno a tecnologías que nos van aislando a los unos de los otros. Bueno, este es el gran desafío. ¿Qué va a suceder? Yo estoy convencido que la historia se mueve a través de ciclos también. Y a veces uno está... Por eso digo, si uno se trasladase, por ejemplo, a la década del 30 del siglo pasado, todo era tremendo. Europa estaba prácticamente dominada por el fascismo. Alemania por Hitler, Italia por Mussolini, España termina la década con Franco y su dictadura, Portugal lo mismo con Salazar, Hungría, Rumania, Bulgaria, todos gobiernos de extrema derecha, Rusia dominada por el estalinismo. Entonces uno diría, a ver, y después se desencadenó una guerra espantosa donde murieron 60 millones de seres humanos, y se inventó nada más ni nada menos que, por un lado, el universo Auschwitz, el exterminio masivo del otro por ser de otra religión o provenir de otra etnia, etcétera, etcétera, o se terminó la guerra en el Pacífico decidiendo tirar 2 bombas atómicas. Quiero decir, también hemos vivido tiempos de oscuridad. Hay un bello libro de Hannah Arendt que se llama Hombres, es decir, y mujeres en tiempos de oscuridad. Este no es el único tiempo de dificultades, de contradicciones, de sensaciones de no entender lo que está pasando. Por eso digo, la historia nos sirve, y mirar el pasado nos sirve no solo para enriquecernos, sino también para comprender las notas que están expresándose a nuestro alrededor hoy, aquí y ahora. Bueno, así vamos a ver qué pasa. Muy interesante tu reflexión. Ricardo Forster nos está diciendo o está contando de algún modo el mundo insostenible, el modelo, diría yo, siguiendo Sí. su razonamiento insostenible que vivimos. También esto encierra una gran oportunidad, un gran desafío para todas las personas. Y esto que Así decías es. hace unos minutos, ¿no? El encuentro de los cuerpos, y esto implica un encuentro verdadero, más allá de la conversación. El abrazo implica la mirada límpida, que podamos mirarnos y que podamos reentusiasmarnos con esta etapa que nos toca vivir y que tan bien has descrito, Ricardo. Reentusiasmarnos con la idea, ¿no?, de cambio y transformación. Así que agradecemos Así es. especialmente todo lo que nos dijiste y los pajaritos en derredor que te pusieron ahí un marco muy hermoso. Seguiremos esta conversación. Un gran abrazo. Abrazo.
Ricardo Forster, el filósofo, ensayista tan conocido, doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba es. Y bueno, un rato esta mañana, creo que nos hace falta seguir comprendiendo la naturaleza del tiempo que vivimos. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.